El micrófono al primo, que a tu mamá se va a presentar las ejemplos pues. Entonces, adelante, Freddy. Muchas gracias, primo Ricardo. Muy contento con la familia de poder celebrar el cumpleaños del tío Ernesto. Ya se hace tío fuera después de muchos tiempos. Y ya me ahí y todos los primos. Que estaba mi primo se desea por primera vez se ahí. Y a veces me tenía de primo fuera importante celebrar este momento de alegría. No hay otra cosa. Estamos celebrando el nacimiento del tío, que se nota que ha hecho un gran trabajo de formar una familia tan unida, una familia de hermanos muy unidos, divertidos, profesionales y que son ejemplares, ¿verdad? Así que celebro y me siento muy contento, y también valorar lo que ha hecho nuestra abuela Adelaide, ¿verdad? De formar dos familias, dos apellidos, tanto Gombrán como Gómez, y lo más valioso es que todos somos artistas, ¿verdad? Yo de mi parte he aportado un granito de arena en lo que es la literatura nacional. Escribí un poema bilingüe castellano-guaraní. Lancé en julio de forma virtual por el tema de la pandemia. Porque pega curibe sueño, don Bartolomé Gómez Finado, y algo sé. Algún día que no será ese apellido, es Jaime y libro a Pérez. Entonces, cuando a mi mala Gómez, este libro a Pérez, entonces, con menos mi tepe guau, y Jorge y Upea lleva. Como familia también me siento muy orgulloso de haber aportado esto. Y muchísimas gracias también al Papá Dios, ¿verdad? Por brindarnos este hermoso día de poder estar reunido aquí. Una familia bastante alegre, numerosa, divertida. Prima Lela, primo Antonio, acá nuestro amigo el comisario. Ya coño de permiso de pobre allá que no se llama Raco en Babel. Coño Botagaya, arroyo directo. Así que muy contento. El libro, ambuleño del libro, Gine Ricardo. 50.000 guaraníes del libro. Al único también de este humilde servidor lleva. Así que muy contentos, ya está hacer por tu madre. Gracias.